donde estamos hablando de vida y muerte, en donde si hay una separación del alma, entonces hay una muerte ¿de qué? De lo que es el cuerpo. O sea, el alma, ahí está el aliento de vida. Nos vamos metiendo más un poco hacia el alma. Dice, pues su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló el corazón de ella. Entonces, si se dan cuenta, otra vez, el alma, ¿qué es lo que hizo en este versículo? Decidió enamorarse. Sí, el manejo de emociones. Exactamente, es una emoción nada más. Dice, se enamoró de la joven, que si era la mejor mujer, que si no, que si le convenía, que si no. Eso, ¿a quién se encarga de decidir eso? Es el alma. Cerebro. El espíritu. Cuando ustedes dicen, a ver, vamos a orar para ver si esta mujer es la voluntad de Dios. Vamos a orar para que Dios muestre su voluntad, si esta es la mujer de Dios para mí. Para ser guiados, o sea, para ser guiados. Finalmente, ¿quién nos va a guiar? El O sea, espíritu. Dios a través de qué? Del alma o del espíritu. El espíritu guía. Exacto. ¿Por qué? Porque tu alma está enganchada con una mujer o con un hombre. ¿Sí se dan cuenta? Pero aquí, antes de ir avanzando, si ya entendemos que el espíritu es superior al alma, por así decirlo, como creyente, sí, y puede gobernar el alma, exacto. También nuestro espíritu puede estar dormido. Sí, ahorita lo voy a explicar. Aguántame tantito, Moni. Ahorita voy al espíritu. Sí. Y ahí queda más claro ese punto. Exactamente. Entonces dice, pero su alma, dice, se apegó a Dina, la hija de Lea. Entonces, volvemos a la diapositiva. Yo amo, es decir, el alma es conciencia, en ella está la voluntad de amar. Ok, decido amar a Dina. ¿Sí? Siento algo por Dina. Algo instintivo, o sea, hay algo en mí que me trae de esta mujer. ¿Será la mujer adecuada? Entonces, aquí es donde entra el espíritu. Y ya obviamente, pues ya el agarrar la mano, el abrazarla, el besarla, bla, 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 son manifestaciones que voy a dar a través de ¿qué? Del cuerpo. Del cuerpo. ¿Sale? Entonces vamos a seguir un poquito más adelante. Fíjense, Génesis 35, 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces, sale el alma y ¿qué es lo que pasa? Muere el cuerpo. Ahí está, sale el aliento de Dios de vida y ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Muere. Génesis 42, 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado, dice, contra nuestro hermano. Fíjense bien, cuando José es echado al pozo, y fíjense lo que decían sus hermanos, dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Vemos otra emoción instintiva. ¿Qué tenía en ese momento José? Angustia. Un sentimiento. Manifestada porque lo vieron los hermanos. Yo creo que tenía los ojos saltones. Estaba todo pálido, estaba llorando, estaba gritando. Su situación de angustia del alma, ¿sí? Lo manifestaba José a través del cuerpo, a través de llanto, de grito, de palidez, de lo que ustedes quieran, ojos salidos, como ustedes lo quieran imaginar. La angustia de José se la imaginan del cuerpo, pero ¿qué era lo que estaba en ese momento? Instintivamente había una situación de angustia. Si en ese momento José se hubiera puesto a orar y el Espíritu de Dios le hubiera dicho, tranquilo José, vas a salir de esta, entonces entra en acción el Espíritu. Pero ese momento tan precipitado, tan inesperado, tan cruel, pues obviamente que era lo que estaba actuando en ese momento en la vida de José, pues obviamente estaba manifestándose nada más el alma. Y vemos que conforme pasa el tiempo, el Espíritu va tomando control de las emociones de José, a pesar de que la adversidad estaba en contra. ¿Sí se van dando cuenta de esta situación, cómo se maneja en la Biblia? Ahora dice en Job 30:25, dice, no lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Fíjense, y mi alma no se entristeció. Otra emoción básica. Un perrito se entristece.
claro que sí, se entristece. Entonces, fíjense cómo Job aquí maneja las emociones y lo relaciona al aspecto del alma. Proverbios 29-24 dice, el cómplice, fíjense bien, del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Entonces, cuando el ladrón de alguna manera dices, híjole, la regué, ya maté a esta persona, ya robé esto, hay una situación de culpa, de entristecimiento, de fastidio. ¿Qué es lo que se fastidia? El alma. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues porque el ladrón de alguna manera dice, pues oye la imprudencia de alguna manera de la persona que de alguna manera lo está incitando a hacer el mal y no dice nada. Pero ese sentimiento de incomodidad, quien realmente lo está sintiendo es su alma. Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Fíjense, y aquí es uno de los versículos que más claro nos deja esta separación. Dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aunque corazón aquí no lo está relacionando con espíritu, obviamente ahorita lo vamos a entender mejor a continuación, pero el corazón se liga con el espíritu. Ahí está una porción del ser humano. Y con toda tu alma, es decir, con todas tus emociones instintivas, vas a amar a Dios. Dice, y con toda tu mente. La mente, entonces, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Mente qué parte es? ¿Es parte del espíritu, del alma o del cuerpo? Del cuerpo. Del cuerpo, exactamente. Entonces, aquí es uno de los versículos que mejor nos define esa composición tripartita del ser humano. Corazón, hablando en el aspecto espiritual, ahorita va a quedar más claro. El alma, como esa situación, ese aliento de vida y donde radican nuestras emociones más instintivas. Y la mente, que es la capacidad que nos da de alguna manera de desarrollarnos o de demostrar lo que tenemos de pensamiento a través de nuestras acciones, es decir, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar, de mi comportamiento corporal, pues todo eso lo voy a poder manifestar a través de mi mente. Entonces, fíjense aquí cómo se divide las tres partes del ser humano y eso de hecho son palabras de Jesús. Ni siquiera es de alguna carta de Pablo. O sea, mismo Jesús nos está diciendo esta composición tripartita del ser humano. No sé si queda alguna duda, al menos ahorita sobre alma. Ahorita vamos a ir adentrándonos al espíritu. No sé si queda alguna duda respecto al alma. Sí, bueno, no duda, más bien como afirmación respecto a que aún el alma sin el espíritu puede dominar el cuerpo. Y la mente, aún sin el espíritu, puede tener control, no dominar, sino ordenar al cuerpo, ¿verdad? Mi alma, puede darle órdenes a mi cuerpo y mi mente, aún sin el espíritu, puede ordenarle. O sea, por ejemplo, en la emoción puede ordenar sentirse así. Es pregunta, Moni. Sí. A ver, ¿la repites otra vez, perdón? Bueno, o sea, afirmación y pregunta, para confirmar. El alma sí puede tener dominio sobre el cuerpo. O sea, al sí, momento, claro. Tú dices repetidamente una palabra instintivamente. Es decir, aún sin tener yo el espíritu o los animalitos, podemos gobernar el cuerpo, o sea, mi alma. Claro, sí. Y ahora, ¿el alma puede gobernar o llegar a tener control sobre el espíritu? Ahí es donde ahorita vamos a entrar al espíritu. Lo que pasa es que el espíritu, como ahorita lo han dicho, tanto Peter lo comentó por primera vez en la otra clase, como Moni lo está ahorita reflexionando hace ratito, que le dije, dame chancecito, el espíritu es el que domina el alma. Es un aliento que de alguna manera es una situación de relación con Dios. Entonces, más bien, el alma más bien tiene la capacidad de obedecer o no obedecer al espíritu. No es tanto que influya. Más bien, yo como persona carnal decido amar o no decido amar con mi alma. Mero, ¿puedo Pero participar? es algo que estoy sintiendo bajo el Espíritu Santo, ¿sí?
Mira, yo entiendo que el espíritu es la alimentación que tenemos a diario con Dios. Entonces, si Ajá, nuestro espíritu está fortalecido, claro que va a mandar al alma. Pero sí, pero cuando la pregunta es dejamos si el de hacer alma al eso, espíritu. que apagamos al espíritu, entonces volvemos atrás a los deseos innatos pues que traemos, vuelven a resurgir del alma y entonces es como si dominaran al espíritu, pero es porque el espíritu no está alimentado. Exactamente. No está manifestando su poder, más no lo está influyendo, más bien está dejando de actuar el espíritu sobre el alma, por eso sobresale el alma. Exactamente. Sí, sí, exacto. Hizo la pregunta Jessy, ¿verdad? Es que no los veo. Sí, sí, pero ahí con Dunia la respondió. Gracias, Dunia. Sí, así es. Entonces, esa es la respuesta, la que ahorita comenta Dunia, y vamos reforzándola ahorita con la siguiente diapositiva. Fíjense. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí es cuando dijo Dios, ¿sabes qué? Yo no me voy a pasar toda la vida bronqueándome con cada persona. Si decido bronquearme van a ser a máximo 120 años, no más. ¿Sale? Entonces, pero fíjense lo que dice aquí. Dice, no contenderá mi espíritu. Es decir, se dan cuenta, el espíritu ahí es donde entra la capacidad de interacción entre Dios y el hombre. Ahí en esa parte creo que es el espíritu. Fíjense lo que dice Éxodo 31:3, dice, y lo he llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Pero fíjense cómo dice, o sea, es una parte de las bendiciones, ¿no? O sea, te lleno del Espíritu Santo, esa es una. Sabiduría es otra, e inteligencia es otra, en ciencia y en otra arte. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando una persona podemos decir que está equilibrado en todos sus aspectos como ser humano, es porque está de alguna manera, tiene un buen conocimiento de Dios, una buena relación con Dios. Eso obviamente le lleva a una situación de adecuada sabiduría. Y fíjense lo que dice, e inteligencia, es decir, tu mente está sana. Tienes capacidad de razonar, pero si se dan cuenta estamos hablando de virtudes distintas en distintos niveles, en distintos contextos respecto al hombre, espíritu, sabiduría, inteligencia. Según Samuel 23:2 dice, el espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, fíjense cómo el espíritu, obviamente tienes que tener interacción con tu mente para que en el óvulo, en donde se desarrolla la capacidad para hablar, pues puedas decir, Dios te ama. Pero finalmente, el que yo pueda decir, Dios te ama a una persona inconversa, dependió de mi mente, o sea, de mi cerebro, de la masa encefálica, o de esa parte que obviamente la ciencia no puede comprobar, pero que la Biblia te está diciendo, estás compuesto por espíritu, y que al tener al Espíritu Santo te dice, tienes la capacidad de amar. Yo te voy a te dar esa sensación de amar a tu enemigo. Tu alma va a decir, sí, vamos yo decido demostrar ese amor. ¿Y cómo lo voy a demostrar? A través de mi lengua. Cristo te ama. Cristo ha venido a morir por ti. Entonces, finalmente, ahí empiezan las interacciones neurológicas, los neurotransmisores, la capacidad de que tu masa encefálica esté en buenas condiciones para yo poder decir con mis palabras, Dios te ama, a través de este versículo, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta cómo interactúan estas tres partes, el espíritu, el alma y lo que es ahora, una persona que, ahí va un poquito la pregunta que dice Jessy y que reforzó Dunia. ¿Qué pasa con una persona que no tiene a Cristo en su corazón? O sea, tiene el espíritu, más no lo tiene, está muerto, está sin vida, porque obviamente quien lo revive es Cristo a través de la fe. Entonces, una persona que de alguna manera no tiene a Cristo en su corazón, pues va a decir a través del alma, pues me caes bien, me identifico contigo, te amo, mas no ocupa el razonamiento de Dios a través del Espíritu de que diga, pues no se trata de que si te cae bien o mal, simplemente es tu prójimo y lo tienes que amar. Entonces, se dan cuenta cómo de alguna manera dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces dice, por tanto, dice, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Fíjense. Entonces,
Yo estoy angustiado, parte de mi demostración de mi angustia, de mi espíritu, ¿cómo lo voy a demostrar? Fíjate, si el espíritu está angustiado, lo va a reflejar en un alma amargada y de alguna manera, ¿cómo lo van a manifestar por lo regular las personas? Físicamente. Fíjense lo que dice. ¿Cómo dice? Con el cuerpo, físicamente. ¿Cómo, Peter? Ajá. ¿Y cómo lo haría? Enojándose o Diciendo barbaridad y renegando. media, ¿no? Ajá. No refrenaré mi boca. Entonces, fíjense lo que dice. Por lo que dice Dunia, a lo mejor en el ejemplo que ella ponía, o bueno, lo que dice la palabra de Dios, finalmente. O sea, tengo entristecido a mi espíritu no me está dominando, por eso obviamente está en angustia, porque no tengo una buena relación con Dios. Y hay una situación en mi vida contextual que me está angustiando. En ese momento se amarga mi vida, se entristece o se enoja, y lo manifiesto a través de mi mente, por medio de mi cuerpo, pues diciendo un montón de barbaridades a la gente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero ¿dónde está el trasfondo de las cosas? Finalmente dices, una persona que no tiene refrenada su boca, pues no es porque simplemente le gusta decir groserías. El trasfondo de eso es porque tiene una alma angustiada y obviamente está manifestada por un sentimiento de amargura del alma. Y finalmente lo único que vemos es la punta del iceberg. Pero realmente el problema está en lo emocional. Y si quieren manejar el alma en lo psicológico, pues en lo psicológico. Pero finalmente eso que no se ve se manifiesta a través del cuerpo por medio de la boca. Marcos 14:38 dice, regresando un poco a lo de la boca. Por eso cuando la gente llega a tener un acercamiento con Dios y hay una transformación espiritual, una de las cosas como testimonio que se nota que dices, hay un cambio en ti espiritual, es porque cambia tu forma de hablar. No sé si algunos de ustedes han sido testigos propios de este acontecimiento o lo han visto con gente cercana a ustedes. Por ejemplo, ahorita pues de las que se bautizaron, una de ellas se acercó de nuevo a Dios precisamente porque decía, yo conozco a esta otra persona desde hace 20 años y se me hace increíble, dice, el cambio que he visto en ella, y dije, no, pues yo también me voy a acercar a Dios, porque decía, no, de todo lo que hablaba, yo creo 2 palabras eran decentes y todo lo demás era gritería, enojo, maldiciones, etc. Ajá, maldición, exactamente. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el cuerpo, a través de la lengua, entonces vamos pensando que esta persona, vamos a adentrarnos al punto en donde yo los quiero llevar. Vamos pensando que esta persona que dices que era muy grosera, tiene el Espíritu Santo, tiene un accidente automovilístico, pierde la capacidad de hablar porque el óvulo en donde se desarrolla la lengua se echa a perder. ¿Está afectada su alma o está afectada su espíritu o está afectada su mente? Tu mente. La mente nada más. Entonces, si se dan cuenta, tiene al Espíritu de Dios y ella en su interior, a pesar de que no lo puede hablar, no puede glorificar a Dios con su boca, finalmente en su interior hay una relación con Dios. Entonces, fíjense lo que dice en Marcos 14:38, dice, velad y orad. Dice, pues no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil. Ok. Velad y orad para que no entréis en tentación. En la tentación, ¿qué aspectos son los que entra? ¿Alma, cuerpo o espíritu? ¿no? Es Alma y cuerpo. ¿Cuál? alma Y cuerpo. Correcto. Ok, muy bien. Dice, velad y orad para que entréis en tentación, ¿sí? Tu Para cuerpo, que no entréis. a lo mejor insintió, Para que no entréis. Así es. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Tu cuerpo, ¿sí? A lo mejor por medio de la vista, por medio de tus impulsos sexuales, vamos pensando, hay una situación hormonal normal en el cuerpo, y tu alma,
finalmente dice, siento atracción hacia esta persona, cuerpo y alma. Pero dice, el espíritu, dice, a la verdad está dispuesto. Entonces Pero el el cuerpo espíritu no. te dice, no, eso te les agrada a Dios, esto te va a llevar complicaciones, esto. Entonces el espíritu es el que de alguna manera está refrenando a lo que es el alma y a lo que es el cuerpo. Pero dice, pero la carne es débil. Por eso es que una persona que no tiene el Espíritu de Dios, por eso se maneja dentro del ámbito alma y cuerpo, alma y cuerpo, alma y cuerpo. Espíritu, estamos hablando que yo lo relacionaría más en el aspecto de corazón, ¿sale? En lo que dice la Biblia. De hecho, en 1 de Pedro 3:4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, si se dan cuenta, obviamente nosotros, por eso es que era una confusión que yo tenía y por eso yo la quería compartir a través de un estudio, porque finalmente nosotros cuando vemos a las personas, lo que podemos ver es un comportamiento, es una forma de hablar, es una forma son actitudes, son aspectos que son visibles a través de un cuerpo en todos sus contextos. Pero si se dan cuenta, el corazón, por eso dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, y él dice, sino el interno, o sea, es esa parte que la ciencia, por más que le busquen, por más que hagan tomografías, resonancias, electroencefalogramas, nunca van a poder decir, mira, en esta parte del encéfalo está el espíritu. No, el espíritu está parte de la mente, del cerebro, pero lo ocupa. Por eso es que de alguna manera, más adelante de este estudio, dice, el cuerpo pareciera que es algo parecido a lo que es la Santa Trinidad, ¿sí? Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es difícil demostrar cómo están unidos, pero finalmente, si se dan cuenta, todos hacen una perfecta unión, cada quien con sus funciones exclusivas. Lo mismo pasa con el ser humano. No podemos científicamente demostrar hasta en qué parte está el alma, en qué parte está el espíritu y bueno, el cerebro sí lo podemos identificar, pues ahí se ve la masa gelatinosa, pero hasta qué parte, o sea, la gente obviamente que no conoce a Dios y que quiere mantener todo bajo una perspectiva científica, pues por eso nunca llegan a una conclusión, porque quieren tratar de buscar el alma y el espíritu dentro del cerebro y ahí no está. Entonces es una parte interna que Dios diseñó, que no tengo y el estudio tampoco lo explica, pero que obviamente gracias a nuestra vivencia espirituales sabemos que existe, a pesar de que no la podemos decir con un dedito, aquí está. El hombre interno, dice en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, fíjense, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esto es lógico, porque finalmente, bajo el contexto espiritual, pues entre más jóvenes estamos, pues dices, pues no tienes tantas broncas, pero conforme avanza la edad, empiezan a aparecer enfermedades, molestias, fracasos, muertes de seres queridos, y eso, todas esas vivencias o esos golpes finalmente te van acercando a Dios. Y a pesar de todo lo que a veces pasamos como seres humanos, pues obviamente eso nos ayuda a renovarnos de día en día. Entonces nos damos cuenta obviamente que hay un hombre interior que ese se renueva a pesar de que el de afuera pues se está desgastando, y lo podemos ver de forma palpable, ¿no? En la Biblia el vocablo corazón se usa en varias maneras: mente, voluntad, efecto de la conciencia, principio de operaciones morales en hacer el bien o el mal. Entonces, de alguna manera, si se dan cuenta, aquí es donde radica esta situación. Entonces, mostramos el corazón en acción o mostramos el espíritu en acción cuando vives como si él estuviera distante y apático en tus asuntos diarios. Un ateo declarado, la manera de cómo vives cuando nadie te está viendo y cómo amas a tu prójimo. Entonces, finalmente yo le puedo decir a un paciente para ver cómo está funcionando el cerebro. A ver,
Levanta tus manos. Puedo ver a través de la pupila si está dilatada o está contraída. Puedo ver a través de los movimientos de su marcha la funcionabilidad del cerebro, ¿sí? De la masa gelatinosa. Pero cuando yo quiero hablar sobre el espíritu, entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué tan apático estás o tan distante estás de alguna manera en el aspecto espiritual en tu vida diaria. Si eres un ateo declarado, pues me estás diciendo que estás muerto en el espíritu, ¿verdad? O la manera en cómo vives o cómo amas a tu prójimo. Si quieren, hasta aquí lo dejamos. No sé si tengan algún último comentario. Si No, va está quedando bien, claro. gracias, Homero. ¿Mandé? Está bien para mí ahorita, está. ¿Sí, Susi? Sí, ¿Sí queda claro? gracias. Bueno, entonces vamos a dejarlo acá para que podamos pues, trasladarnos al templo ahorita, al culto.